Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Esta es una crónica radio-televisiva extraordinaria de Vatican Media para toda la lengua española. Tenemos también aquí otras lenguas que están haciendo esta crónica: el italiano, el francés, el alemán, el brasilero y el inglés. En el viaje apostólico de su santidad el Papa Francisco a Chile, 16 de enero, martes 16 de enero, Papa Francisco llega después de haber recorrido 14 kilómetros desde lo que es una cárcel de mujeres en Santiago. Allí ha tenido un encuentro, un saludo del Papa, un intercambio de regalos. 14 kilómetros y las últimas cuadras ha subido al Papa móvil para llegar al encuentro que se realizará. Es un encuentro litúrgico. Habrá una pequeña liturgia de la palabra en lengua española. El encuentro con los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los consagrados, las consagradas, los seminaristas en la Catedral de Santiago. Sí, Papa Francisco, que ha dicho: quiero estar con ustedes, quiero mirarlos a los ojos, quiero ver sus rostros, quiero escuchar sus tristezas, compartir sus alegrías. Todo lo contrario de la indiferencia, la cultura del encuentro. Todo lo contrario de la indiferencia, del egoísmo, del narcisismo, de la autorreferencialidad. Salir de sí para ir al otro es esto. Voy a ustedes como misionero, como peregrino de la alegría del encuentro con Cristo. Otra vez la palabra encuentro. El encuentro con Cristo, donde nos ha dicho el domingo pasado que no basta una imagen de Dios, sino que ir donde está, como hicieron los discípulos, lleva al encuentro personal también, cara a cara, rostro a rostro, ojos con el hermano, y de una manera subrayado en su mensaje, en el video previo a su llegada, aquellos descartados. Cada vez crece más la cultura del descarte, ha dicho. Y esto es todo lo contrario a ese egoísmo, a ese narcisismo, a esa autorreferencialidad que es la causa de la pobreza y de la guerra en el mundo. Y aquí estamos en un lugar de oración, donde al Papa en la catedral que está dedicada a la Asunción de la Santísima Virgen, está situada en la Plaza de Armas de acá, de Santiago, donde el Papa se encuentra con los religiosos. Posteriormente se encontrará en la sacristía con los obispos. Se lo ha conducido al Papa donde está la imagen de la Virgen para que pueda él hacer su momento personal de oración ante la Madre de Dios. Papa Francisco entonces en la Catedral de Chile, en la Catedral de Santiago, dedicada a la Virgen, dedicada a la Asunción de la Santísima Virgen María. Repleta de religiosos, la catedral, un grupo de religiosos
le entrega unas flores para que él las lleve al altar donde está puesta la Virgen que preside este encuentro como patrona desde aquí en esta catedral. Es aquí en este caso la imagen de Nuestra Señora del Carmen, que es la patrona de Chile. No es aquí la que preside la catedral, sino la que preside el patronazgo de Chile. Nuestra Señora del Carmen con el niño en sus brazos, con Jesús, el Hijo de María. Muy querido Santo Padre, es el mensaje de el cardenal Ezzati. En nombre del Señor a traernos su paz. Bienvenido, lo hemos esperado tanto. Quienes le acogen en esta iglesia catedral de Santiago somos sus hermanos y hermanas, discípulos misioneros de Jesús buen pastor, de Jesús servidor y de Jesús testigo del Padre. Aquí están las mujeres consagradas que con la variedad de sus carismas son testigos del misterio de Cristo, fecundando la historia de los hombres, sus hermanos, con la alabanza, la intercesión continua y los multiformes servicios apostólicos que prestan, especialmente entre los excluidos y necesitados. Aquí están los diáconos permanentes, el año recién pasado hemos agradecido a Dios los 50 años de las primeras ordenaciones de diácono permanente del posconcilio en nuestra patria. Al igual que la semilla de la parábola, la vocación diaconal ha crecido y en el curso de estos 50 años se han convertido en una bendición para nuestras iglesias particulares. Aquí están los presbíteros, incansables pastores que desde el inicio de su pontificado han acogido el desafío a que los invitó, tener olor a oveja, a fin de que las ovejas puedan percibir en ellos el perfume del óleo santo que los hizo sacramento persona de Cristo el Señor. Aquí están también los seminaristas, y los jóvenes consagrados en formación, fascinados por la llamada que Jesús les ha hecho y deseosos de responderle fielmente. La realidad vocacional constituye un gran desafío para nuestras comunidades eclesiales. Para ello hemos intensificado nuestra oración, como también la convicción y la convocación del próximo sínodo de los obispos, que es una gracia para nosotros y es una gracia para esta arquidiócesis de Santiago. Queremos caminar en el espíritu de una auténtica conversión pastoral y de un alegre anuncio del Evangelio. Querido Santo Padre, la vida presbiteral y consagrada en Chile ha atravesado y atraviesa horas difíciles de turbulencias y de desafíos no indiferentes.
Junto a la fidelidad de la inmensa mayoría, ha crecido también la cizaña del mal y su secuela de escándalo y deserción. Le agradecemos sus palabras que denuncian el pecado y la tibieza, y a la vez sus continuos llamados a vivir la belleza de la elección y la entrega apostólica de la vocación consagrada. Bendíganos, Santo Padre. No olvidamos de rezar por usted y por su ministerio universal. Muchas, muchas gracias. Ha sido el saludo del cardenal Ricardo Ezzati, que es el arzobispo de Santiago, y se ha referido también de una manera indirecta al tema de los abusos, con el tema de Caradima y todo el tema de los abusos, que el Papa no ha tenido dificultad en referirse incluso en su primer discurso, reconociendo esta realidad. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado nos acompañe en esta celebración y estén con cada uno de ustedes. Oremos. Señor Dios, que hiciste a la Iglesia sacramento universal de salvación, para que la obra salvadora de Cristo se perpetuase hasta el fin de los tiempos. Suscita en tus hijos un fuerte anhelo por la salvación de los hombres, para que de todos los pueblos se forme un solo pueblo y una sola familia consagrada a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó de tantos peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús le dijo: traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió:
sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Les volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios y después de hablar así le dijo, sígueme. Ha sido la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. En este encuentro del Papa con los religiosos, religiosas, sacerdotes, seminaristas, tiene lugar ahora el discurso de Papa Francisco. Ha preferido una mesa delante del altar. Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Me alegra poder compartir este encuentro con ustedes. Me gustó la manera con la que el cardenal Elzati los iba presentando. Aquí están los consagradas, los consagrados, los presbíteros, los diáconos permanentes, los seminaristas, aquí están. Me vino a la memoria el día de nuestra ordenación o consagración, cuando después de la presentación decíamos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En este encuentro queremos decirle al Señor, aquí estamos, para renovar nuestro sí. Queremos renovar juntos la respuesta al llamado que un día inquietó nuestro corazón. Y para ello creo que nos puede ayudar partir del pasaje del Evangelio que escuchamos y compartir 3 momentos de Pedro y de la primera comunidad. Pedro o la comunidad abatida, Pedro y la comunidad misericordiada, y Pedro y la comunidad transfigurada. Juego con este binomio Pedro-comunidad, ya que la vivencia de los apóstoles siempre tiene este doble aspecto, uno personal y uno comunitario. Van de la mano, no los podemos separar. Somos sí llamados individualmente, pero siempre a ser parte de un grupo más grande. No existe el selfie vocacional. No existe. La vocación exige que la foto te la saque otro. ¿Y qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Pedro abatido, la comunidad abatida. Siempre me gustó el estilo de los evangelios de no decorar ni endulzar los acontecimientos, ni de pintarlos bonitos. Nos presentan la vida como viene y no como tendría que ser. El Evangelio no tiene miedo de mostrarnos los momentos difíciles y hasta conflictivos que pasaron los discípulos. Recompongamos la escena. Habían matado a Jesús.
Algunas mujeres decían que estaba vivo. Si bien habían visto a Jesús resucitado, el acontecimiento es tan fuerte que los discípulos necesitarían tiempo para comprender. Lucas dice, era tal la alegría que no podían creer. Necesitarían tiempo para comprender lo que había sucedido. Comprensión que les llegará en Pentecostés con el envío del Espíritu Santo. La irrupción del resucitado llevará tiempo para calar el corazón de los suyos. Los discípulos vuelven a su tierra. Van a hacer lo que sabían hacer, pescar. No estaban todos, solo algunos. Divididos, fragmentados, no lo sabemos. Lo que nos dice la Escritura es que los que estaban no pescaron nada. Tienen las redes vacías. Pero había otro vacío que pesaba inconscientemente sobre ellos. El desconcierto y la turbación por la muerte de su maestro. Ya no está, fue crucificado, pero no solo él estaba crucificado, sino ellos también, ya que la muerte de Jesús puso en evidencia un torbellino de conflictos en el corazón de sus amigos. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, los demás huyeron y se escondieron. Solo un puñado de mujeres y el discípulo amado se quedaron. El resto se marchó. En cuestión de días todo se vino abajo. Son las horas del desconcierto y la turbación en la vida del discípulo. En los momentos en los que la polvareda de las persecuciones, tribulaciones, dudas, etc., es levantada por acontecimientos culturales e históricos, no es fácil atinar con el camino a seguir. Existen varias tentaciones propias de ese tiempo. Discutir ideas, no darle la debida atención al asunto, fijarse demasiado en los perseguidores. Y creo que la peor de todas las tentaciones es quedarse rumiando la desolación. Sí, quedarse rumiando la desolación. Y esto es lo que le pasó a los discípulos. Como nos decía el cardenal Esati, la vida presbiteral y consagrada en Chile ha atravesado y atraviesa horas difíciles de turbulencias y desafíos no indiferentes. Junto a la fidelidad de la inmensa mayoría, ha crecido también la cizaña del mal y su secuela de escándalo y deserción. Momento de turbulencias. Conozco el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuánto hacen para superar ese grave y doloroso mal. Dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias, que han visto traicionada la confianza que habían puesto en los ministros de la Iglesia. Dolor por el sufrimiento de las comunidades eclesiales. Y dolor también por ustedes, hermanos, que además del desgaste por la entrega, han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento, que en algunos o muchos pudo haber introducido la duda, el miedo y la desconfianza. Sé que a veces han sufrido insultos en el metro o caminando por la calle, que ir vestido de cura en muchos lados se está pagando caro. Por eso los invito a que pidamos a Dios nos dé la lucidez de llamar a la realidad por su nombre, la valentía de pedir perdón y la capacidad de aprender a escuchar lo que Él nos está diciendo. Y no rumiar la desolación. Me gustaría añadir además otro aspecto importante. Nuestras sociedades están cambiando. El Chile de hoy es muy distinto al que conocí en tiempos de mi juventud, cuando me formaba. Están naciendo nuevas y diversas formas culturales que no se ajustan a los márgenes conocidos. Y tenemos que reconocer que muchas veces no sabemos cómo insertarnos en estas nuevas circunstancias.
A menudo soñamos con las cebollas de Egipto y nos olvidamos que la tierra prometida está adelante, no atrás. Que la promesa es de ayer, pero para mañana. Y entonces podemos caer en la tentación de recluirnos y aislarnos para defender nuestros planteos que terminan siendo no más que buenos monólogos. Podemos tener la tentación de pensar que todo está mal y en lugar de profesar una buena nueva, lo único que profesamos es apatía y desilusión. Así cerramos los ojos ante los desafíos pastorales, creyendo que el Espíritu no tendría nada que decir. Así nos olvidamos que el Evangelio es un camino de conversión, pero no solo de los otros, sino también de nosotros. Nos guste o no, estamos invitados a enfrentar la realidad así como se presenta. La realidad personal, comunitaria y social. Las redes, dicen los discípulos, están vacías y podemos comprender los sentimientos que esto genera. Vuelven a casa sin grandes aventuras que contar. Vuelven a casa con las manos vacías, vuelven a casa abatidos. ¿Qué quedó de esos discípulos fuertes, animados, airosos, que se sentían elegidos y que habían dejado todo para seguir a Jesús? ¿Qué quedó de esos discípulos seguros de sí, que irían a prisión y hasta darían la vida por su maestro? ¿Que para defenderlo querían mandar fuego sobre la tierra? ¿Por el que desenvainarían la espada y darían batalla? ¿Qué quedó del Pedro que increpaba a su maestro acerca de cómo tendría que llevar adelante su vida y su programa redentor? La desolación. Segundo, Pedro misericordiado, la comunidad misericordiada. Es la hora de la verdad en la vida de la primera comunidad. Es la hora en que Pedro se confrontó con parte de sí mismo, con la parte de su verdad que muchas veces no quería ver. Hizo experiencia de su limitación, de su fragilidad, de su ser pecador. Pedro, el temperamental, el jefe impulsivo y salvador, con una buena dosis de autosuficiencia y exceso de confianza en sí mismo y en sus posibilidades, tuvo que someterse a su debilidad y a su pecado. Él era tan pecador como los otros, era tan necesitado como los otros, era tan frágil como los otros. Pedro falló a quien juró cuidar. Hora crucial en la vida de Pedro. Como discípulos, como iglesia, nos puede pasar lo mismo. Hay momentos en los que nos confrontamos no con nuestras glorias, sino con nuestra debilidad. Horas cruciales en la vida de los discípulos, pero en esa hora es también donde nace el apóstol. Dejemos que el texto nos lleve de la mano. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Después de comer, Jesús invita a Pedro a dar un paseo. Y la única palabra es una pregunta de amor. ¿Me amas? Jesús no va al reproche ni a la condena. Lo único que quiere hacer es salvar a Pedro. Lo quiere salvar del peligro de quedarse encerrado en su pecado, de que quede masticando la desolación fruto de su limitación. Salvarlo del peligro de claudicar por sus limitaciones, de todo lo bueno que había vivido con Jesús. Jesús lo quiere salvar del encierro y del aislamiento. Lo quiere salvar de esa actitud destructiva que es victimizarse o, al contrario, caer en un da todo lo mismo
y que al final termina aguando cualquier compromiso en el más perjudicial relativismo. Quiere liberarlo de tomar a quien se le opone como si fuese un enemigo, o no aceptar con serenidad las contradicciones o las críticas. Quiere liberarlo de la tristeza y especialmente del mal humor. Con esa pregunta, Jesús invita a Pedro a que escuche su corazón y aprenda a discernir. Ya que no era de Dios defender la verdad a costa de la caridad, ni la caridad a costa de la verdad, ni el equilibrio a costa de ambas. Tiene que discernir. Jesús quiere evitar que Pedro se vuelva un veraz destructor, o un caritativo mentiroso, o un perplejo paralizado, como nos puede pasar en estas situaciones. Jesús interrogó a Pedro sobre su amor e insistió en él hasta que éste pudo darle una respuesta realista. Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Así Jesús lo confirma en la misión. Así lo vuelve definitivamente su apóstol. ¿Qué es lo que fortalece a Pedro como apóstol? ¿Qué nos mantiene a nosotros, apóstoles? Una sola cosa. Fuimos tratados con misericordia. Fuimos tratados con misericordia. En medio de nuestros pecados, límites, miserias, en medio de nuestras múltiples caídas, Jesucristo nos vio, se acercó, nos dio su mano y nos trató con misericordia. Cada uno de nosotros podría hacer memoria, repasando todas las veces que el Señor lo vio, lo miró, se acercó y lo trató con misericordia. Los invito a que lo hagan. No estamos aquí porque seamos mejores que otros. No somos superhéroes que desde la altura bajan a encontrarse con los mortales. Más bien, somos enviados con la conciencia de ser hombres y mujeres perdonados. Y esa es la fuente de nuestra alegría. Somos consagrados, pastores al estilo de Jesús, herido, muerto y resucitado. El consagrado, y cuando digo consagrado digo todos los que están aquí, es quien encuentra en sus heridas los signos de la resurrección. Es quien puede ver en las heridas del mundo la fuerza de la resurrección. Es quien, al estilo de Jesús, no va a encontrar a sus hermanos con el reproche y la condena. Jesucristo no se presenta a los suyos sin llagas. Precisamente desde sus llagas es donde Tomás puede confesar la fe. Estamos invitados a no disimular o esconder nuestras llagas. Una iglesia con llagas es capaz de comprender las llagas del mundo de hoy y hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas y buscar sanarlas. Una iglesia con llagas no se pone en el centro, no se cree perfecta, sino que pone allí al único que puede sanar las heridas y tiene un nombre, Jesucristo. La conciencia de tener llagas nos libera. Sí, nos libera de volvernos autorreferenciales, de creernos superiores. Nos libera de esa tendencia prometeica de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado.
En Jesús, nuestras llagas son resucitadas. Nos hacen solidarios, nos ayudan a derribar los muros que nos encierran en una actitud elitista para estimularnos a tender puentes e ir a encontrarnos con tantos sedientos del mismo amor misericordioso que solo Cristo nos puede brindar. ¿Cuántas veces soñamos con planes apostólicos expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de generales derrotados? Así negamos nuestra historia de iglesia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente. Veo con cierta preocupación que existen comunidades que viven arrastradas más por la desesperación de estar en la cartelera, por ocupar espacios, por aparecer y mostrarse, que por remangarse y salir a tocar la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. Qué cuestionadora reflexión la de ese santo chileno que advertía: serán pues métodos falsos todos los que sean impuestos por uniformidad, todos los que pretendan dirigirnos a Dios haciéndonos olvidar de nuestros hermanos, todos los que nos hagan cerrar los ojos sobre el universo en lugar de enseñarnos a abrirlos para elevar todo al Creador de todo ser, todos los que nos hagan egoístas y nos replieguen sobre nosotros mismos. El pueblo de Dios no espera ni necesita de nosotros superhéroes, espera pastores, hombres y mujeres consagrados, que sepan de compasión, que sepan tender una mano, que sepan detenerse ante el caído y, al igual que Jesús, ayuden a salir de ese círculo de masticar la desolación que envenena el alma. Pedro transfigurado, la comunidad transfigurada. Jesús invita a Pedro a discernir y así comienza a cobrar fuerza muchos acontecimientos de la vida de Pedro, como el gesto profético del lavatorio de los pies. Pedro, el que se resistía a dejarse lavar los pies, comenzaba a comprender que la verdadera grandeza pasa por hacerse pequeño y servidor. ¡Qué pedagogía la de nuestro Señor! Del gesto profético de Jesús a la iglesia profética que, lavada de su pecado, no tiene miedo de salir a servir a una humanidad herida. Pedro experimentó en su carne la herida no solo del pecado, sino de sus propios límites y flaquezas. Pero descubrió en Jesús que sus heridas pueden ser camino de resurrección. Conocer a Pedro abatido para conocer al Pedro transfigurado es la invitación a pasar de ser una iglesia de abatidos, desolados, a una iglesia servidora de tantos abatidos que conviven a nuestro lado. Una iglesia capaz de ponerse al servicio de su Señor en el hambriento, en el preso, en el sediento, en el desalojado, en el desnudo, en el enfermo. Un servicio que no se identifica con asistencialismo o paternalismo, sino con conversión de corazón. El problema no está en darle de comer al pobre o vestir al desnudo o acompañar al enfermo, sino en considerar que el pobre, el desnudo, el enfermo, el preso, el desalojado tienen la dignidad para sentarse en nuestras mesas,
de sentirse en casa entre nosotros, de sentirse familia. Y ese es el signo de que el reino de los cielos está entre nosotros. Es el signo de una iglesia que fue herida por su pecado, misericordiada por su Señor y convertida en profética por vocación. Renovar la profecía es renovar nuestro compromiso de no esperar un mundo ideal, una comunidad ideal, un discípulo ideal para vivir o para evangelizar, sino crear condiciones para que cada persona abatida pueda encontrarse con Jesús. No se aman las situaciones ni las comunidades, se aman las personas. El reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites, lejos de alejarnos de nuestro Señor, nos permite volver a Jesús sabiendo que Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad. Y aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. Qué bien nos hace a todos dejar que Jesús nos renueve el corazón. Cuando comenzaba este encuentro les decía que veníamos a renovar nuestro sí con ganas, con pasión. Queremos renovar nuestro sí, pero realista, porque está apoyado en la mirada de Jesús. Los invito a que cuando vuelvan a sus casas, armen en su corazón una especie de testamento espiritual, al estilo del cardenal Raúl Silva Enríquez. Esa hermosa oración que comienza diciendo: la iglesia que yo amo es la Santa Iglesia de todos los días. La tuya, la mía, la Santa Iglesia de todos los días. Jesucristo, el Evangelio, el pan, la Eucaristía, el cuerpo de Cristo humilde cada día. Con rostros de pobres y rostros de hombres y mujeres que cantaban, que luchaban, que sufrían. La Santa Iglesia de todos los días. Te pregunto, ¿cómo es la iglesia que tú amas? ¿Amas a esta iglesia herida que encuentra vida en las llagas de Jesús? Gracias por este encuentro. Gracias por la oportunidad de renovar el sí con ustedes. Que la Virgen del Carmen los cubra con su manto. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. Martes 16 de enero de 2018, Papa Francisco en la Catedral de Santiago en el encuentro con sacerdotes, consagrados, seminaristas, en su viaje apostólico a Chile. Nadie tiene mayor amor que quien por sus amigos da la vida. Ustedes también
tus discípulos, en ese amor que se tendrán los unos por los otros. Queridos hermanos y hermanas, con la fe y confianza elevemos nuestra oración al Padre de los cielos para que conceda a la Iglesia vivir en fidelidad, amando a Jesucristo sobre todas las cosas. Oremos al Padre de la Misericordia por la Iglesia, para que en medio de tanto oleaje tormentoso que ha sacudido a la barca de Pedro, nuestra Iglesia en Chile siga fiel al Señor y sea profeta de la bondad, del bien y de la belleza de Dios. Roguemos al Señor. Oremos al Señor por el Santo Padre y su ministerio, para que la visita del Papa Francisco, sucesor de Pedro, nos confirme en la fe, nos anime en la esperanza y nos impulse a salir a las periferias existenciales, al encuentro de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Por los que gobiernan, legislan e imparten la justicia, para que nuestros gobernantes y aquellos que han de asumir los nuevos cargos de gobierno promuevan leyes justas y eficaces, amen a su pueblo, trabajen por el bien común y hagan de nuestra patria una tierra de prosperidad y bonanza, con la colaboración de toda la ciudadanía. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos y hermanas consagrados que sufren alguna necesidad o dolencia, para que los ministros de la Iglesia, los religiosos y religiosas que pasan por la tribulación de la enfermedad, la soledad o el desencanto, se revitalicen en su relación con Jesucristo y con sus hermanos y encuentren en Él la paz y la alegría. Roguemos al Señor. Oremos por los servidores del pueblo de Dios, para que como cristianos nuestra vida sea un servicio generoso y una entrega incondicional a los hermanos, especialmente a los más pobres y excluidos, como buenos administradores de los diversos dones recibidos de Dios. Roguemos al Señor. Oremos al Señor por las vocaciones, para que nuestras comunidades cristianas sean vivas y fervorosas, alegres y fraternas, y puedan despertar entre los jóvenes el deseo de consagrarse a Dios y al servicio de sus hermanos. Roguemos al Señor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por este mismo Espíritu, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro.
nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Papa impartirá la bendición a los religiosos. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la Catedral de Santiago, Papa Francisco ha tenido su encuentro con los religiosos, religiosas, sacerdotes, seminaristas. La oración a la Virgen. Con la oración a la Virgen, con el canto a la Virgen, concluye esta parte de encuentro con los religiosos, sacerdotes, seminaristas, y continúa este encuentro en la sacristía con los obispos de Chile, en la sacristía de la Catedral de Santiago. Recordamos que estamos en una crónica radio televisiva extraordinaria de Vatican Media, en este viaje apostólico de Papa Francisco a Chile, y continúa su trabajo, su peregrinación, ahora en el encuentro con los obispos. Por lo tanto, nosotros continuamos en crónica con ustedes. Agradecemos la compañía. Sepan que todo este material ustedes lo encuentran en Vatican News, que es nuestro sitio web donde también puede rever todas las imágenes a través de nuestro canal de YouTube. Puede también acceder a nuestras redes sociales. Por lo tanto, tenemos gente que aún ahora, en este momento, están trabajando en el piso, en la radio. No solo yo estoy en los micrófonos, sino que en el piso hay dos personas más que se quedan hasta el final para poder presentarles a ustedes, dejarles la posibilidad de acceder a estas imágenes aún ya pasado, y también para que puedan ver durante, por ejemplo, los eventos que se realizan, personas que están realizando, que están haciendo nuestras redes sociales, con los testimonios, con todo lo que se
puede, nuestros enviados, el enviado Renato Martínez de la División de Lengua Española, trabajando conjuntamente con otros enviados de otras lenguas que tienen además la orden de no hacer 2 entrevistas juntas sobre con la misma lengua, sino que tienen que buscar personas que puedan darnos su testimonio. Es un trabajo distinto del que hacemos los cronistas, pero ahí están estas personas recibiendo el material que envían los enviados en imágenes, en videos, en textos, en testimonios de audio de personas que hablan con ellos para ustedes precisamente. Mucho trabajo para que ustedes puedan gozar de esta visita apostólica de Papa Francisco a Chile, que continuará en Perú. Mientras tanto, hoy 16 de enero tenemos este encuentro ahora de Papa Francisco después de haber estado con los religiosos, sacerdotes, seminaristas. Se encuentra con los obispos, que son una treintena de obispos presidida en este momento por Monseñor Santiago Silva Retamales, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Chilena. Se han ido a la sacristía para tener ahí, en este lugar más pequeño, estos 30 obispos, el encuentro con Papa Francisco. Es importante que en una situación como la de Chile, donde aparentemente un problema es la distancia entre la iglesia y la gente, otro problema muy serio y grave es aquel de los abusos sexuales de menores por parte de sacerdotes, cómo Papa Francisco ha recurrido al Evangelio. No ha presentado un camino, el camino que ya está claro para nosotros en América Latina con la conversión, camino de conversión, de la conversión pastoral, y en este caso estaríamos en un punto esencial, ¿no? La conversión pastoral, conversión de los pastores, la conversión del ejercicio pastoral, que por supuesto no se reduce solamente a eso. Esta conversión que está ejemplificada de una manera particular en el Evangelio. Y en ese diálogo tan especial de Jesús llagado, porque ha querido recordar a Jesús llagado. En ese diálogo de Jesús llagado, preguntándole a Pedro, Pedro, ¿me querés? Pedro, ¿me amás? Pero para que todo lo que Pedro tenía en su corazón saliera por su propio discernimiento, se sacara las cosas que no iban del corazón y se quedara con ese amor a Jesús, pero un amor humilde después del pecado, un amor humilde después del pecado perdonado, porque Jesús perdona a Pedro. Pero para eso Pedro ha respondido a este otro llamado del Señor, cuando desde la orilla les preguntan si han pescado algo, cuando los invita a desayunar con él, cuando después de haber estado comiendo, dice el Papa, lo invita a dar un paseo y ahí dialogan. Es el Evangelio, es el revivir el Evangelio, es leer el Evangelio, es releer el Evangelio donde están las bases de nuestra fe. Y entonces nuestro pastor
ha hablado del Pedro desolado, del Pedro abatido, ha hablado también del Pedro que se arrepiente y ha hablado del Pedro transfigurado, el Pedro abatido. Los momentos de desolación, de negación, momento de confusión interior. El Pedro misericordiado, es decir, el Pedro arrepentido, el Pedro perdonado, el Pedro humilde, el Pedro que reconoce que solo no puede, y el Pedro transfigurado que se ha convertido así en un apóstol del Señor, porque ya no es con la fuerza propia, sino con la fuerza del perdón que Jesús le ha dado a él, que ha sido un pecador y ahora es un pecador perdonado, que va a salir a contagiar la alegría del Evangelio. Papa Francisco, para nuestra audiencia de la radio, de tantas emisoras de radio, a quien agradecemos la transmisión junto con las emisoras de televisión, para nuestras emisoras de radio, Papa Francisco está allá en esta sacristía, saludando uno por uno a cada uno de los obispos de Chile. Antes de dialogar con ellos, está previsto un discurso que el Papa pronunciará, un saludo más bien previsto. Podría darse también un diálogo con los obispos. De cualquier manera, es muy reciente la visita ad limina de los obispos chilenos aquí, a Pedro, a Pablo, a San Pedro, a San Pablo, al vicario de Cristo, al sucesor de Pedro, es muy cercana y por lo tanto ya ha habido diálogo. Ahora es encuentro siempre, sea un saludo, sea una homilía, sea un discurso, es un encuentro, que es lo que importa a Francisco, mirarse a la cara. Obispo castrense de Chile y representante de la Conferencia Episcopal, saludo a nombre de todos los obispos chilenos a su santidad el Papa Francisco. Tiene la palabra ahora Monseñor Santiago Silva Retamales, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Chilena. Querido Santo Padre, lo recibimos con inmenso cariño y esperanza. Lo recibimos como a Padre y hermano con quien anhelamos compartir nuestra vida, nuestra fe y nuestra misión. El caminar de la Iglesia en Chile no ha sido fácil. Dificultades internas y los desafíos propios de una sociedad en evolución que anhela ser globalizada y pluralista nos plantean retos nunca antes afrontados. Queremos que estos desafíos se conviertan en oportunidades, pero tenemos que ser capaces de replantear nuestro modo de ser discípulos, misioneros de Jesús, en estos contextos nuevos. Deseamos ser una iglesia en salida que escucha, anuncia y sirve, como nos propusimos en las orientaciones pastorales nacionales 2014-2020. En nuestra labor pastoral hemos descubierto con admiración las semillas del Verbo en el corazón de cada ciudadano, semillas que generan el anhelo profundo de que Chile se transforme en un hogar para todos, casa común particularmente para pobres y postergados, hogar donde sea protegida y compartida la vida en todas sus formas y aquellas relaciones que nos humanizan. Como miembros de este hogar llamado Chile, como discípulos de Jesús y como sus pastores, nuestro empeño constante es contribuir en la formación de un país más justo, fraterno, libre y respetuoso de toda persona. Nos hemos propuesto prolongar su visita a nuestro país y su mensaje con un congreso o año eucarístico nacional que se vivirá
en cada iglesia particular a partir de marzo hasta noviembre de este año. Así, contemplando a Jesús Eucaristía, buscamos proyectar los frutos de su visita pastoral, los que ya sintetizamos en lo que el resucitado ofrece cuando promete a sus discípulos: mi paz les doy. Santo Padre, gracias por su presencia. Gracias por reflejarnos, como vicario de Cristo, el rostro del resucitado, que en el caminar de nuestra Iglesia y como país nos explica las Escrituras, parte el pan con nosotros y nos confirma como comunidad, tal como el Señor hizo con los de Maús. Santo Padre, gracias por su presencia, con cariño lo recibimos. Queridos hermanos, agradezco las palabras que el presidente de la Conferencia Episcopal me dirigió en nombre de todos ustedes. En primer lugar, quiero saludar a Monseñor Bernardino Piñera Carballo, que este año va a cumplir 60 años de obispo. Es el obispo más anciano del mundo, tanto en edad como en años de episcopado, y que ha vivido las 4 sesiones del Vaticano II. Hermosa memoria vivente. Muchas gracias. Dentro de un año se cumplirá un año de la visita ad limina. Ahora me toca a mí venir a visitarlos y me alegra que este encuentro sea después de haber estado con el mundo consagrado, ya que una de nuestras principales tareas consiste precisamente en estar cerca de nuestros consagrados, de nuestros presbíteros. Si el pastor anda disperso, las ovejas también se dispersarán y quedarán al alcance de cualquier lobo. Hermanos, la paternidad del obispo con sus sacerdotes, con su presbiterio. Una paternidad que no es ni paternalismo ni abuso de autoridad. Es un don a pedir. Estén cerca de sus curas, al estilo de San José. Una paternidad que ayuda a crecer y a desarrollar los carismas que el Espíritu ha querido derramar en sus respectivos presbiterios. Sé que habíamos quedado en que iba a ser poco tiempo, porque ya con lo que hablamos en las 2 sesiones largas de la visita al Límina habíamos tocado muchos temas. Por eso en este saludo me gustaría retomar algún punto del encuentro que tuvimos en Roma y los podría resumir en la siguiente frase: la conciencia de ser pueblo de Dios. Uno de los problemas que enfrentan nuestras sociedades hoy en día es el sentimiento de orfandad, es decir, que no pertenecen a nadie. Este sentir posmoderno se puede colar en nosotros y en nuestro clero. Entonces empezamos a creer que no pertenecemos a nadie. Nos olvidamos de que somos parte del santo pueblo fiel de Dios y que la Iglesia no es ni será nunca de una élite de consagrados, sacerdotes u obispos. No podremos sostener nuestra vida, nuestra vocación o ministerio sin esta conciencia de ser pueblo. Olvidarnos de esto, como expresé a la Comisión para América Latina, acarrea varios riesgos
y o deformaciones en nuestra propia vivencia personal y comunitaria del ministerio que la Iglesia nos ha confiado. La falta de conciencia de pertenecer al pueblo fiel de Dios como servidores y no como dueños nos puede llevar a una de las tentaciones que más daño le hacen al dinamismo misionero que estamos llamados a impulsar, el clericalismo, que resulta una caricatura de la vocación recibida. La falta de conciencia de que la misión es de toda la Iglesia y no del cura o del obispo limita el horizonte y, lo que es peor, coarta todas las iniciativas que el Espíritu puede estar impulsando en medio nuestro. Digámoslo claro, los laicos no son nuestros peones ni nuestros empleados. No tienen que repetir como loros lo que le decimos. El clericalismo, lejos de impulsar los distintos aportes y propuestas, poco a poco va apagando el fuego profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón de sus pueblos. El clericalismo se olvida de que la visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el pueblo fiel de Dios, y no solo a unos pocos elegidos e iluminados. Velemos, por favor, contra esta tentación, especialmente en los seminarios y en todo el proceso formativo. Yo les confieso, a mí me preocupa la formación de los seminaristas. Que sean pastores, servicio del pueblo de Dios, como tiene que ser un pastor, con la doctrina, con la disciplina, con los sacramentos, con la cercanía, con las obras de caridad, pero que tengan esa conciencia de pueblo. Los seminarios deben poner el énfasis en que los futuros sacerdotes sean capaces de servir al santo pueblo fiel de Dios, reconociendo la diversidad de culturas y renunciando a la tentación de cualquier forma de clericalismo. Sacerdote es ministro de Jesucristo, protagonista que se hace presente en todo el pueblo de Dios. Los sacerdotes del mañana deben formarse mirando al mañana. Su ministerio se desarrollará en un mundo secularizado y, por lo tanto, nos exige a nosotros, pastores, discernir cómo prepararlos para desarrollar su misión en este escenario concreto y no en nuestros mundos o estados ideales. Una misión que se da en unidad fraternal con todo el pueblo de Dios, codo a codo, impulsando y estimulando al laicado en un clima de discernimiento y sinodalidad, dos características esenciales en el sacerdote del mañana. No al clericalismo y a mundos ideales que solo entran en nuestros esquemas, pero que no tocan la vida de nadie. Y aquí pedir al Espíritu Santo el don de soñar. Por favor, no dejen de soñar. Soñar y trabajar por una opción misionera y profética que sea capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización de Chile, más que para una autopreservación eclesiástica. No le tengamos miedo a despojarnos de los que nos aparte del mensaje misionero. Hermanos, era esto lo que les quería decir como resumen un poco de lo principal que hablamos en las dos visitas al Limia. Encomendemos a la protección de María, Madre de Chile. Recemos juntos por nuestros presbiterios, por nuestros consagrados. Recemos por el santo pueblo fiel de Dios, del cual somos parte. Muchas gracias. Con la invitación a la oración por el santo pueblo fiel de Dios, concluyen las palabras de Francisco. Papa agradece. El señor Santiago Silva ofrece a su santidad el Papa Francisco un presente a nombre de la Conferencia Episcopal Chilena.
Muchas gracias. Agradece este regalo que recién ahora podemos ver, es una cruz. Recordemos. ...16 de enero de 2018. Para finalizar nuestro encuentro, les invito a los señores obispos a acercarse con el fin de tomar una fotografía de tan solemne encuentro. Ahora van a hacer en esta sacristía la fotografía de los obispos de Chile con el Papa. Están ahí reunidos una treintena de distintos obispos de distintos lugares de todo Chile, el largo Chile, que Papa Francisco visita en 3 lugares distintos. Al norte, al final, al sur después de esto, y al norte para hacer el paso al Perú. El Papa ha subrayado más, por supuesto, en el diálogo con el encuentro con los sacerdotes, consagrados y seminaristas, el Evangelio mismo, en una lectura, en una relectura del Evangelio para los consagrados y religiosos sacerdotes de Chile hoy, y también en este encuentro en este encuentro con los obispos, el mismo encuentro. Dice, como dentro de poco va a ser solo un año que han tenido la visita ad limina, solamente les recuerdo algunos de los puntos, y ha insistido contra el clericalismo, la formación de los sacerdotes, le preocupa la formación de los sacerdotes, y en este caso que sean, que se insieran en el pueblo de Dios, que los laicos no son peones ni son empleados, sino que son parte del pueblo fiel de Dios. Y esto no como un paternalismo, sino como una gracia para pedirle a Dios. Siempre Francisco con un oído en Dios y otro en el pueblo fiel de Dios, en el santo pueblo fiel de Dios, como dice Papa Francisco. Se demoran en estos saludos con el Papa cada uno de los obispos, y no tenemos que olvidarnos de que tenemos aquí en este grupo al sacerdote más anciano del mundo, que es Monseñor Bernardino Piñera Carvalho, que este año cumplirá 60 años de obispo. Es el obispo más anciano del mundo y a su vez cumplirá 60 años de obispo. Vatican Media está transmitiendo para todos ustedes. Agradecemos a tantas emisoras de radio y de televisión que toman la señal y que siguen después en Vatican News todos estos eventos en diferido con todo el material que se ofrece para ustedes. Recordamos que después de este encuentro vamos pasando la línea a las emisoras de radio y de televisión, y les recordamos que el encuentro siguiente hoy es en el santuario de San Alberto Hurtado, una visita privada y encuentro con los jesuitas, nuestra orden religiosa. Eso no va a ser televisado y no lo vamos a cronizar. No tendremos la crónica de esto. Por el día de hoy, martes 16, estamos en la última crónica. Podremos después tener de nuestros enviados
alguna referencia del encuentro con los jesuitas, pero de por sí este encuentro es un encuentro privado, pero tengamos en cuenta dónde tan importante, y es nada más ni nada menos que en el santuario del jesuita San Alberto Hurtado. Es allí donde, en el santuario de este jesuita, que en un tiempo donde todavía era impensable este trabajo con los pobres, cómo él salió a buscar a los niños debajo del puente, cómo predicaba con ese énfasis que brotaba de ese fuego del corazón del padre Hurtado, que le hablaba a las multitudes de Acción Católica, que fue capaz de convencer a tantos, pero sin embargo no solamente una acción práctica, sino que un hombre que fundó la revista Mensaje en Chile, que todavía continúa, y que murió de cáncer a los 55 años. Un santo extraordinario, jesuita, y ahí en este santuario, que también tiene el Hogar de Cristo, famoso Padre Hurtado, por el Hogar de Cristo, ahí es donde se reunirá con los jesuitas. Entre este encuentro y la reunión con los jesuitas, Papa Francisco tiene probablemente en este momento, no llega a la cámara o todavía no ha salido para ir hacia el lugar, pero hay un encuentro con la gente de otros grupos, delegados de las iglesias no católicas y religiones no cristianas. Entonces, inmediatamente después de la salida de la sacristía, en una de las puertas por las que se sale de la catedral, Papa Francisco, esperado, y dialoga con 10 delegados de iglesias no católicas y religiones no cristianas. Como hemos dicho, insistimos en la importancia capital para este pontificado del encuentro. Quiero ver sus rostros, quiero mirarlos a los ojos, quiero conocer sus tristezas y compartir sus alegrías. Quiero estar con ustedes. Es un verdadero encuentro donde la idea es compartir la fe, compartir la oración, dicho incluso en los discursos, compartir el amor y la ternura de Dios, la misericordia de Dios. No es por esto un paternalismo, no es un pastor anticlericalista que es su fuerte es acercarse poniéndose a la misma altura del que tiene delante para poder dialogar, para poder compartir lo que está viviendo, y eso es lo que también a él lo nutre, lo alimenta, le da vida, hablando incluso de la vida y sobre todo de la vida de fe. Estamos entonces en estos momentos finales antes de que el Papa salga de la catedral para dirigirse al santuario de San Alberto Hurtado, uno de nuestros grandes santos propios del pontificado de Francisco, en el sentido de que no se quedaron en la sacristía, no se quedaron en la oficina parroquial, sino que salieron a la calle, y ahí en la calle vieron, en este caso Alberto Hurtado,
los niños que dormían bajo el puente, los niños que no iban a la escuela, los niños que no tenían casa, y así nace el hogar de Cristo. El hogar de Cristo que después se difunde en la Compañía de Jesús por toda América Latina en la atención a los pobres. Estamos entonces en esta crónica radio-televisiva de Vatican Media para todos ustedes. Vamos pasando ya la línea a las emisoras de radio y de televisión que han retomado, agradeciéndoles porque gracias a ustedes se puede llegar con esta bendición, que es un viaje apostólico, estos encuentros de Francisco con la gente, hasta las periferias, todas las periferias geográficas y existenciales. Un saludo cordial del jesuita Guillermo Ortiz, hoy en los micrófonos. Laudetur Jesus Christus. Fin de la transmisión. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Delante de la puerta, delante.